Parece un duende. ¿Por qué no es bueno llevar las mascotas a los cerros? A veces hay gente que se molesta por eso. Nos encontramos con este desvío. Vamos por la izquierda. Por la izquierda es más seguro también. Dejaba estas marcas que parecen líneas y como si estuviese pulido. No importa si no es suyo, llévenselo. Buenos días mi gente, somos Andrea y Kevin y esto es La Tripeja. Y hoy tenemos otra aventura, otro trekking. Mucho más cortito que el de ayer. Mucho Sí. más simple, supuestamente. Vamos a ver qué tal. Y para llegar acá tienen que tomar La número 20. la ruta número 20 y se van a bajar justo frente al hotel Yao Yao, muy conocido acá en la zona de Bariloche. Es algo bastante exclusivo. Bueno, Hay hay clase. hay gente allí jugando golf. Así que bueno, ya se pueden tener una idea. Y vamos a continuar este sendero. Por el camino de pavimentado. Básicamente hay que seguir caminando por la ruta de... pues de pavimento. Como que si fuéramos en auto. Exacto. Pegadito obviamente a la tierra para que no los vayan a atropellar. Y vamos a ver más o menos cuánto tenemos que caminar hasta llegar hasta allá. Y parece que hay que pagar algo allí para El Parque Nacional. la entrada al parque. Porque este es un parque nacional dentro de Bariloche. Entonces bueno, ahí les estaremos comentando cuánto está el precio al día de hoy. Y miren, Mientras tanto, qué bonito esto. Sí. Puerto Pañuelo. Ah, esta es la parada Puerto Pañuelo. exacto. Bueno, ahí es donde se tienen que bajar. Parada Puerto Pañuelo. Ustedes le dicen ahí al conductor de la combi. Parada Puerto Pañuelo. Y aquí los van a dejar. Y siguen caminando por este camino de tierra hasta que nos encontremos el parque. Cualquier cosa, si hay alguna bifurcación o algo, ahí estaremos comentando. De todas maneras, el que pues no vengan en formato mochilero, pues también es un buen plan. De vuelta quizás pues pasar por el Hotel Yao Yao. Eso sí, si ustedes quieren comer, o sea, si no se hospedan en el hotel, pueden ir a comer en el restaurante, vivir la experiencia. Obviamente es costosa y tienen que reservar con tiempo. Bueno, ahí nos estamos viendo. Les estamos comentando cualquier novedad. Van a encontrarse del lado derecho un campo de golf y un desvío que dice cancha de golf, y hacia la izquierda circuito chico. Vamos a tomar hacia la izquierda, o van a tomar hacia la izquierda, y van a continuar por allí. Mucho cuidado, sí, porque pasan bastantes autos por acá, así que pendiente en el camino. La vía no es exclusivamente de peatón, así que tengan cuidado con eso. Bueno, siguiendo el camino van a encontrar otra bifurcación hacia la derecha por este bosque de pino que es una locura. Parece un cuento. Huele divino también. Sí, no van a tomar esa bifurcación hacia la derecha, van a seguir derecho por el camino pavimentado. Y a 50 metros. a 50 metros tenemos información turística. Por allá vamos a ir. Pégate más hacia la... Eso. La verdad es que no se van a perder siempre que sigan la ruta pavimentada para los automóviles. Esa es la que tienen que seguir. Hemos llegado Ajá, a el inicio del sendero. ya. Entonces, acá es donde tienen que pagar la entrada, registrarse para que la gente sepa que van a estar haciendo el circuito. Queda a mano izquierda del camino pavimentado. Miren, cuando nosotros vinimos nos encontramos con este aviso de que el sendero está cerrado. Sin embargo, lo importante es que ustedes verifiquen en la página web, ahí les vamos a dejar cuál es la página, y se registren para poder circular los senderos. Si el registro está abierto y ustedes pueden completar su registro, pueden venir al parque. Quiere decir que está habilitado. Si no está abierto, si no aparece en el listado el parque que ustedes quieren visitar o la ruta que ustedes quieren visitar, no se arriesguen a venir porque primero corren riesgo ustedes y por otro lado se arriesgan también a una multa económica. Exacto. Por otra parte, además de ver que el sendero esté habilitado, también verificar qué equipo tienen que tener
según la temporada en la que van a visitar, ya que bueno, hay presencia de nieve, puede hacer frío, puede cambiar la meteorología, también estar pendiente de la meteorología. Y bueno, acá estamos. La longitud de este camino es de 1.6 kilómetros de ida, por lo tanto 1.6 de vuelta, aproximadamente 1 hora de camino. Es de dificultad baja, sin embargo nunca subestimen la montaña. Prohibió hacer fuego, prohibió traer animales. Usar bicicleta, acampar, alimentar a las aves y bueno, obviamente romper las ramas, hacer pues daño. La idea es tener el menor impacto posible en el lugar. Mucha gente se pregunta por qué no podemos traer las mascotas o por qué no es bueno llevar las mascotas a los cerros. A veces hay gente que se molesta por eso. Pasa que las mascotas obviamente pueden hacer pis, pueden hacer sus necesidades y esas necesidades, impacta de alguna manera la fauna que está. Incluso el pelo de los animales. O sea, ellos dejan su olor en el lugar, y esto lo sabemos por una amiga que también es veterinaria, y dejan su olor en el lugar y pueden pues espantar ciertos animalitos que son presas generalmente. Entonces, de alguna manera desequilibran la fauna silvestre. Sí, no solamente las pueden espantar, sino que también pueden haber transmisiones de enfermedades por parásitos, por bacterias. Y estos son ambientes protegidos, son ambientes delicados, los cuales hay que cuidar, hay que preservar. Y aunque nuestros animalitos sean, nuestras mascotas sean Parte de la familia. parte de la familia, parte también de la naturaleza, no son animales endémicos de la zona, por lo tanto van a impactar la zona, van a impactar a otros animales, sin mencionar que también puede haber algún accidente de ataque, ya sea de la mascota hacia un animal o de un animal hacia tu mascota. Entonces, prevenir esas cositas. Vean este bosque en el que nos estamos adentrando. El camino está súper bien delimitado. Sí, de hecho es uno de los senderos que está recomendado para hacer en familia, con niños, así que aquí se pueden atrever pues a traer a sus niños siempre que estén las condiciones dadas. Miren, algo bastante particular acá. Tenemos nombres de la vegetación que tenemos por acá. Esto que tenemos acá es un arrayán, se llama Sendero de los Arrayanes y vamos a encontrar mucho de esta especie de árbol en este sendero. Hay algo que pasa a lo mejor para muchos desapercibidos, pero la manera en la que pasan los rayos del sol entre los árboles, más la bruma, es Más la nieve hoy. más la nieve que cayó estos días, parece encantado. Mira. Y si nos quedamos callados, escucha el silencio. Vamos a detenernos. Algo único. Es único. Parece que te fuera a salir un duende de repente. Bueno, algo que mencionar también del día de hoy de acá es que la nieve está bastante compactada por el paso y el tránsito de la gente, por lo que puede ser bastante resbaloso porque parece que hay como una capa de hielo que lo cubre, a diferencia de cuando la nieve está un poco más fresca, que te da un poco más de tracción. Esto es más parecido a una placa de hielo. Una pista de hielo, una pista Sí. de patinaje. Así que te va a haber buen calzado y unos bastones para ayudarte en la marcha. Si vienes en esta época del año. Si vienes, por supuesto, en esta época del año, no está de más. Nada, Hola, buenas. mira este árbol. Es un tronco gigante que se te mueve. Sí.
Chiquito. Y llegamos acá a una bifurcación. Bosque de Arrayanes. Vamos a ver este circuito por acá. ¿Por qué lado quieres ir? ¿Por la izquierda o por la derecha? Yo creo que es así. Pero Vamos por la izquierda. por la izquierda es más seguro también. Para no irnos en bajada. Exactamente. Wow, mira ese árbol. La naturaleza sorprende de unas maneras inimaginables. Seguimos. Se me quita. Sí. Mira, mira. Acá, como debería ser toda la naturaleza. Respetando. Me quiero quedar aquí. ¿Cómo no ser feliz acá? Entre gustos y colores. Con dones de sabores. Qué lindo, lindo pensamiento. Y bueno, coméntenos, ¿conocían ustedes de este circuito en Bariloche? Sendero de los Arrayanes. Si lo conocían, dejen un like, y si no, también, porque ya ahora pueden venir a hacerlo sin investigar tanto. Traten de no hacer estas cosas, por favor. La gente No dañen. siempre, el humano y su ego, No hay más. Por favor, no lo hagan. el humano y su ego que bueno, hay que trabajarlo, por favor. A la naturaleza no le importa si ustedes estuvieran acá. Jamás le importó. Y así tampoco. De esta manera menos. Exacto, porfa, recógelo. Y llevárselo consigo. No importa si no es suyo, llévenselo. Y obviamente si traen algo, llévenselo de vuelta. Lo que no pertenece aquí, sáquenlo de aquí. Bueno, esta parte aquí... Esto fue seguramente la nevada de los vientos, ¿no? Sí, las nevadas de estos días, por el peso de la nieve. O sea, podían devolverse por el otro lado. Exacto. Pero bueno. Hace que se caen los árboles. Y pasan estas cositas. Y aquí se conecta por donde tomamos a la izquierda. Es un circuito pequeño. Volvimos a el camino principal. Nosotros venimos de acá y vamos a continuar hacia allá. Aquí tienen un bastón por si alguien lo necesita. Hola. Hola, buenas tardes. Seguimos camino a ver hasta dónde nos lleva esto. Bueno, les voy a dar un dato de supervivencia bastante útil. Por lo general, en el hemisferio sur, parece un duende. Ay, animales. En el hemisferio sur, las partes del tronco norte presentan menos líquenes
que la parte sur. En la parte sur suelen acumularse mayor cantidad de líquenes. Esto es porque el sol siempre tiene tendencia hacia el norte en el hemisferio sur. Si vemos acá la brújula, podemos ver que la mayor cantidad de líquenes se encuentran hacia el lado sur del tronco. Así que, dato de interés. Bueno, más adelante del sendero de los Arrayanes nos encontramos con este desvío, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. El de la izquierda dice que se llega a Playa Moreno. Nosotros vamos a tomar de momento por acá hacia la izquierda. El de la derecha no dice nada, pero se ve un sendero bien delimitado, así que las vistas te las encargo. Sí, es una locura. Ahí en el fondo tenemos el lago. El lago. Wow. Esto está re bonito. Y bueno, llegamos al momento más esperado por mí. Vamos a comer, porque no hemos comido. Sí, no hemos comido. Viene un pancito. Bueno, nos comimos una barrita en el trayecto hacia acá, en el autobús, en la combi, en la micro, como le quieran decir. Mira, y Y ahora vamos a comer. Salud. con esta vista. Y miren la vista que nos estamos gastando. Esto es mejor que cualquier pan con queso, pero con esta vista. No te llevo en nada, chica. Estas son las vistas que uno tiene cuando te atreves. Hay que incomodarse un poquito de vez en cuando. Mira, aquí hay algo súper fascinante de la historia geológica de este lugar, que es una muestra de lo que era la glaciación, la era glacial acá, y se puede ver en las rocas. Aquí tenemos dos tipos de rocas distintas, esta que es tipo granito, que es más dura, y esta otra que desconozco el nombre, pero es una roca que es de un material mucho más blando. Y si nos acercamos acá, podemos ver líneas en la roca. Y eso significa que el glaciar avanzaba y retrocedía y dejaba estas marcas que parecen líneas y como si estuviese pulido. Y esto es una evidencia clara de que el glaciar se desplazaba en aquella dirección. ¿Cómo sabemos que es en aquella dirección? Porque él viene desde el oeste de la cordillera de los Andes y se desplazaba hacia el este, hacia el mar Atlántico. Todo esto que vemos acá, el lago, las rocas, todo esto estaba debajo del hielo. Obviamente el lago no existía. Esto fue un socavón que hizo el glaciar por el peso del hielo. Y aquí está toda la evidencia de hace miles de millones de años. Quién sabe cuándo fue, no recuerdo ahorita la época de la última glaciación, pero se puede ver acá. Hola, ¿cómo están? Hola. Sí, es un paseo más familiar. De hecho, ahí lo vimos en la cámara. Pueden venir, es un paseo muy amigable con los niños. No representa mayor dificultad. Se hace súper liviano, no hay subidas, no hay aquellas bajadas. Ahora vamos de regreso.
y nos vemos en la salida. Y bueno, al principio del video les dijimos que en la caseta que estaba por allá, ahí la van a ver, podían adquirir las entradas, pero la verdad es que no. La verdad es que acá pueden escanear ese código y pagar la entrada al parque. La idea es que lo hagan. Tiene un costo de 500 pesos para la fecha, abril 2024, por persona. Entonces la verdad es que es un costo Ínfimo. la nada misma, comparado con lo bonito que es el lugar, el paseo pues tan bonito que se pueden dar por acá. Sacamos bastante basura que fuimos recogiendo de empaques de galletitas, papel higiénico con el que se limpia la nariz, etcétera. Incluso colillas de cigarro cerca del lago. Por favor, aunque no sea suyo, si lo ven, llévenselo. Es así. No cuesta nada, es trabajo de todos mantener el medio ambiente y es un aporte pequeño que podemos hacer. Ya estamos haciendo nada al planeta, así que un poquitico, y aunque no sea suyo, lléveselo. Y si traes algo, llévatelo, por favor. Y bueno, desde aquí, desde la entrada del sendero de los Arrayanes, nos despedimos. Un besito, se les quiere. Esta fue La Tripeja. Y nos vemos en otro video. Sí. Mira, te faltó algo. ¿Qué? No olvides suscribirse, Eso. darle like Y compartir, porque nos ayuda muchísimo a seguirles mostrando estos lindos recorridos. Y ojalá vengan, que de Eso. verdad está brutal. Atrévanse. Atrévanse a venir. Chao, chao. Besito.